vamos hasta Ayerbe. Queremos que conozcan a la Cofradía de la Sangre de Cristo y cómo están recaudando fondos para restaurar sus pasos. Marta. Buenas tardes de nuevo. Pues sí, 7 son los pasos que tiene esta cofradía en Ayerbe y el más afectado, podemos decir, es este del Calvario que nos encontramos aquí, Jesús, porque el Cristo está bastante afectado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Buenas tardes. Sí, el Cristo inicialmente era un Cristo en la cama, tenía los brazos mutilados y después cuando se adquirió el paso del Cristo yacente, que lo tenemos aquí detrás, que este año hace el 60 aniversario de que se procesiona en Ayerbe, este otro se mandó a restaurar a principios de los años 60. Entonces, como siempre se ha sacado en procesión, pues con el paso del tiempo y el quitarlo y ponerlo en el paso, pues se ha deteriorado por la parte de la espalda. Como las grietas que tenemos precisamente ahí, ¿no? Desconchones se ven, sería la zona más debilitada. Efectivamente, porque es una talla de madera policromada. Es del siglo XVIII y por lo tanto, como he dicho anteriormente, que se saca, que se pone, que esto, aquello otro, pues se está deteriorando. Y entonces la cofradía pues ha adoptado el acuerdo, la resolución de iniciar su restauración. Claro, se ha tomado este acuerdo en esta época de crisis y por lo tanto pues tenemos que ir... Hay que buscar otros métodos, ¿no?, de recaudación. Hay que llamar en la puerta de las instituciones públicas pues a ver si conseguimos dinero para poderlo restaurar, ya que además es una talla interesante. Lo que sería la restauración del Cristo sería 9.000 euros aproximadamente, habéis calculado, sí. ¿Y el conjunto? El conjunto unos 11.000 euros, que es el presupuesto que solicitamos y que se nos dio. Bueno, este sería el que más prisa urge, del siglo XVIII, ¿es, Jesús? La talla del Cristo crucificado es del siglo XVIII, la Virgen y San Juan son más bien del siglo XX, de principios del siglo XX, pero lo que más urge es la talla. El que más urge. ¿Y los demás cómo se encuentran? ¿En qué estado? Porque alguno tiene carcoma también. Pues el que está bastante un poquito deteriorado son los niños hebreos del paso de la entrada de Jesús en Jerusalén o de la Borreta. Luego también el Nazareno, que tiene bastantes años, que posiblemente proceda de finales del siglo XIX, pues también tiene los efectos de la carcoma bastante visibles. Y ya luego pues otros pasos, pues habría que darles un pequeño repaso. La Verónica no. Siempre todos necesitan algún repaso, ¿no? Y si la meteorología no acompaña, pues también necesitan más restauración todavía, porque por aquí Felipe, que me decía que pide para este año. Que sobre todo no llueva y que haga buen tiempo. Porque a él le disgusta mucho no poder sacar los pasos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que han hecho, que están aquí vestidos pues como se viste la cofradía? ¿Qué han hecho para recaudar esos fondos? Pues unos llaveros que vemos aquí, que se venden a 3 euros, ¿no?, para colaborar un poco con la causa, solidarios. Eso es, sí, que se decidió hacer unos llaveros en el que está nuestro patrono, que es el Cristo de Salletas, que está aquí encima, y a un precio mínimo de 3 euros y bueno, y luego lo que nos quieran dar, que todo irá pues para poder restaurar los diferentes pasos, ¿no? Sí, en principio el primero es del Calvario y luego... La prioridad es el Calvario. Acaban de llegar hoy, recién salidos del horno, podemos decir. Sí, están recién salidos de fábrica. ¿Y quienes quieran adquirirlos, cómo lo pueden hacer? Bueno, pues hemos buscado una serie de puntos de venta por la localidad. También se pueden poner en contacto con cualquiera de los miembros de la Junta de la Cofradía o a través de nuestra página web nos envían un correo electrónico, que de hecho, bueno, aprovecho y nuestra página web es www.semanasantayerbe.com. Pues ya ven, muy fácil. Una medida diferente para recaudar fondos y, como decimos, poder restaurar los pasos de la Semana Santa y que luzcan en su esplendor aquí en Ayerbe. Pues sí, ojalá no llueva, y hagan caso a esos niños que lo pedían con mucho ímpetu también. Seguiremos pendientes de la Semana Santa en la provincia de Huesca. Gracias, Marta.